o de pronto levantar la mano y poder prestarles la atención que corresponde. ¿De acuerdo, colegas? Muy bien. Entonces, como nos adelantó Diana, el día de hoy vamos a tratar este tema relacionado a reanimación cardiopulmonar gracias Rodrigo, de parte de su programa, del programa que tienen. Eh, Creo que en respecto a tiempos estamos algo justos. Les comento que el día de hoy vamos, para recuperar un poquito este tiempo, vamos a saltarnos quizás el break o vamos a tomar una pequeña sesión de break, un descansito muy corto. Y, ¿qué más? Quiero contarles en general a todos, de hecho, como primeros auxilios, algunos dirán, ¿qué es lo que hace un ingeniero de seguridad? Pues de hecho, esa es mi profesión, explicando algo relacionado a primeros auxilios, ¿ok? En general, les quiero contar que desde que yo me formé en la carrera, siempre la línea de seguridad, de emergencias y naturalmente lo de primeros auxilios forma parte de esta especialidad conjunta entre el área de salud y el área de seguridad. No obstante, otras áreas más que participan. Entonces, por ello es el conocimiento que eh, busco compartir con ustedes. Solamente como reacciones, ¿quiénes de todos ustedes están un tanto en la línea de seguridad y salud ocupacional? No sé si pueden darme algunas reacciones al respecto para tener una idea del número de personas que están en esta línea, de seguridad y salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo también. Y también los que están, ok, Luis, ¿solo Luis? ¿Solo una reacción con los emojis que tienen en pantalla? Ok, Yasmina, gracias. ¿Y quiénes están, Mary, listo? ¿Y quiénes están con la línea de muy pegada a la parte de salud? De pronto farmacia, de pronto... Ok, ok. Entonces ya, eso es para entender un poquito el público. Ok, de acuerdo. Ah, ok, listo, yo sé, como enfermería. Eso es un poco para poner los casos de ejemplo que tenemos en esta sesión. Ok, Isabel, muchas gracias. Genial, Alex. Gracias a todos por su participación. Entonces, empecemos y voy a compartir pantalla. Y si por algún motivo me dicen que no tienen un buen audio, simplemente me dicen y yo vuelvo a presentar. ¿De acuerdo? Listo. Diana, ¿me puedes confirmar que tú sí tienes acceso a vista, por favor? ¿Tú sí tienes micro abierto? Sí, también ¿Sí? están los participantes. Lo activo a veces porque los docentes mayormente piden participación y yo no los limito. De acuerdo. Ah, genial, genial. Listo. Entonces, eventualmente yo durante la sesión, empezamos, durante la sesión yo les voy a dar tiempo de intervenciones conforme vayamos terminando como que cada capítulo de esta sesión relacionada al RCP. ¿Ok? En la línea de seguridad o en la línea de salud como tal, en enfermería de pronto, el RCP no viene a ser un término nuevo, viene a ser de hecho un término de los comunes para los primeros auxilios, para las situaciones de emergencia que puedan suscitarse a nosotros como profesionales, es decir, profesionales de la salud, a nosotros como especialistas de seguridad y salud en el trabajo e inclusive a nosotros como ciudadanos, ¿de acuerdo? O inclusive hasta en casa. Entonces, hoy vamos a tocar básicamente tres aspectos que tiene esta lección, que son las técnicas de RCP en adultos. Por ahí algunos comentarios para el caso de los niños, la definición de lo base y la maniobra de Heimlich y algunos casos prácticos que va a ser un poco para comentar, ¿de acuerdo? En general, yo creería que esto sí lo han podido tratar en la sesión anterior. La técnica PAS es una técnica que prácticamente es universal. Tiene algunas otras siglas en otros idiomas, pero en general para la línea de salud de seguridad, la técnica PAS o estas siglas tienen casi siempre el mismo concepto, que tiene por sí proteger, avisar y socorrer. Entonces, en este contexto, solamente como un repaso, proteger es protegerme como persona que ayuda, que brinda un primer auxilio, protegerme en un entorno seguro para poder asistir a un primer auxilio. En segundo, proteger también a la víctima o la persona que tiene un problema de salud o quien necesita un primer auxilio. Posteriormente a ello, avisar, que es importante pedir ayuda, comunicar lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo,
qué es lo que está ocurriendo, por qué es que está ocurriendo, a las entidades o a las personas que pueda corresponder, y finalmente el conjunto de técnicas que nos terminan por, o que terminan por socorrer a la persona que se encuentra mal. Entonces, esto como un repasito, esto nos va a marcar toda nuestra vida profesional, colegas. La evaluación primaria, básicamente es la evaluación de nuestras funciones vitales, ¿ok? Uno de ellos, y el primero por el que siempre debemos partir, es por el estado de conciencia. Si es que la persona está consciente, es decir, reacciona al nombre, al estímulo, si reacciona en fecha y lugar, es importante ese conjunto, qué día es hoy y dónde estás, ¿ok? O qué hora es, para saber un estado de conciencia general. Yo puedo identificarme como César y decirles que estoy, no lo sé, en Cancún y son las 9 de la mañana, hechos que en mi conciencia pueden ser válidos, pero para el momento de la valoración primaria totalmente incoherentes y nos podría dar un escenario del estado de conciencia. No basta con saber que la persona está despierta como para decir que está consciente. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa si es que está consciente? Bueno, vamos directamente a la evaluación secundaria que tiene como objetivo evaluar si es que tiene alguna lesión específica. En ese momento ya podemos preguntar a la persona qué tipo de lesión tiene, ¿ok? Listo. Esto es un repaso general de todo lo que implica primeros auxilios. Todavía no estamos abordando, ojo, la técnica del RCP. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si no está consciente? Y es importante buscar la función vital de la respiración o el pulso. Y eso es rápido, de dos maneras. Dilatación pulmonar de la caja torácica, si es que hay, es porque existe respiración. ¿Listo? Y luego voy a mi evaluación secundaria, pero ya no mediante entrevista, sino mediante palpación, mediante un hecho de ver si es que la persona tiene alguna lesión evidente, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que no? Es el momento en el que de inmediato activo mi flujo de emergencias y empiezo las maniobras de soporte básico vital. Y una de esas maniobras corresponde a la técnica de la respiración cardiopulmonar en el caso de adultos. ¿Listo? Eso vamos a saltarlo súper rapidito. Acá hay una cuenta para que puedan hacer consultas que va a estar en el material que vamos a compartir. ¿Listo? Hasta el momento, colegas, ¿tienen alguna intervención? ¿Tienen alguna duda? Sé que estamos empezando. Voy a saltar un ratito. Isabel, ¿te quedaste con la mano levantada o alguna intervención? Ah, Isabel me dice cuidados del adulto mayor. Ok, ok, listo. Y Catherine me dice que yo soy docente. Ok, docente, todo conforme. De acuerdo, me van dando un poco más de... Listo, enfermería y docencia. De acuerdo, listo. Continuamos entonces, no se olviden, solamente levantamos la mano, me hacen una interrupción y me hacen la consulta, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, en esta secuencia de actuación, lo que vamos a tratar básicamente son estos puntos en pantalla que nos dice que la reanimación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria viene a ser lo mismo, eh, tiene por objetivo hacer que la sangre se mantenga oxigenada. Ahí hay un proceso muy clínico, ¿ok? Muy relacionado a la salud, de cómo se oxigena la sangre para poder mantener activos los órganos. Pero el objetivo que tenemos es que esta reanimación sustituya la necesidad respiratoria o la necesidad cardíaca de acuerdo al mal, a la emergencia que pueda tener la persona. Es decir, es un sustituto totalmente temporal. ¿Ok? Es importante porque de lo contrario, órganos como el cerebro, si no reciben una correcta irrigación, es decir, un abastecimiento de la sangre oxigenada, pueden o suelen ocurrir algunos daños irreversibles. Esto de pronto como una definición general. ¿Listo? La técnica del RCP básicamente solo requiere las manos y es de suma importancia tener y conocer el número de emergencia en su localidad. Importante, por ejemplo, para los docentes que están en esta sesión y en general para todos, ¿ok? En el sitio en el que nosotros nos encontremos es de vital importancia tener un número local de emergencia. Si bien existe un número de emergencia en el Perú, ¿ok? Que ahí les dejo la pregunta, ¿será el 911 nuestro número de emergencia? Me van escribiendo si es que sí, si es que no, ¿de acuerdo? Pero además de ello, es conveniente tener un número de emergencia
un tanto más cercano, en ocasiones municipalidades, postas médicas, centro hospitalario, una clínica o entidades específicamente abocadas a la emergencia, tener como un número disponible en la mano, ¿ok? A la mano, al acceso. ¿Ok? Y esta técnica de RCP básicamente consiste en colocar ambas manos, vamos a repasar un momento, en un momento más esta técnica, de tal manera que podamos presionar al ritmo de una canción. De hecho, yo prefiero trabajar con un contómetro distinto, pero hay canciones que si las tenemos en mente, nos pueden dar una secuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Es decir, este ejercicio, me voy a ayudar de la cámara, de estar en esta dinámica de presionar y dejar que la caja torácica retorne, tiene que ser equivalente entre 100 a 120 compresiones por minuto. Ese es el principio para niños, adultos y adultos mayores en todos los casos. Lo que varía es la cantidad de compresiones, pero el principio es el mismo. ¿Ok? Y nos dice, de hecho, hay un artículo del doctor Cabañas, que es de una asociación bastante importante a nivel mundial, Asociación de Corazón Americana, AJA, más adelante vamos a ver unas siglas, que dice que cuando una persona sufre un colapso súbito, uno no tiene que esperar en ocasiones a acudir a un rescatista profesional, no necesariamente tiene que activar todo el protocolo, sino de inmediato brindar la asistencia y casi en automático llamar al 116, ¿ok? Hace un ratito les hacía la consulta si en Perú usamos el 911 como un dato refuerzo. En Perú no usamos el 911, sino usamos el 116. Y me van escribiendo, por favor, el 116, a qué central de emergencias nos comunica cuando marcamos desde nuestros teléfonos móviles. ¿Ok? ¿Qué más nos dice este artículo del doctor Cabañas? Básicamente que cada minuto que se demora la RCP, básicamente reduce en un por ciento equivalente al 10% la probabilidad de supervivencia o de que una persona pueda recuperarse de la manera óptima deseada. Es decir, si la persona sufre un colapso y producto de ello un paro cardíaco o respiratorio, cada minuto que yo me demoro pierdo 10% de probabilidades de que la persona pueda sobrevivir. ¿De acuerdo? Son datos muy generales de esta entidad que les comentaba, AJA. Básicamente es Asociación Americana del Corazón por sus siglas en inglés. ¿Ok? ¿Y cuáles son los pasos? Primero es comprobar la capacidad de respuesta, la capacidad en el sentido de proteger, es decir, si es que yo estoy totalmente apto, si voy a necesitar ayuda, ver el escenario de mis recursos, ver el lugar donde me encuentro para brindar la asistencia. Llamar de inmediato, esto, ojo, en el contexto en el que exista un colapso súbito, ¿de acuerdo? Llamar de inmediato al 116 y si es que hay otras personas, poder hacer esta delegación de la función, es decir, yo asisto, que recibí un poco de entrenamiento y tú, que estás nervioso o aquella persona que pueda estar, no lo sé, mirando la emergencia, asignarle la función de que llame al 116 para no poder centralizar todo en nosotros que vendríamos a ser parte de ese primer equipo de rescatistas. ¿Ok? Y nos dice inmediato comenzar con la RCP, mientras que el segundo transeúnte, además de comunicarse, busca convenientemente un desfibrilador automático, un desfibrilador externo automático, o también conocido como DEA, o en algunos casos como AED, ¿de acuerdo? Que es básicamente un equipo de ayuda. Pero insistimos en esta sesión de ITEC 123 que ustedes tienen que saber y poder identificar estos colapsos súbitos en las personas para poder asistirlas. ¿Ok? Listo. Hagamos el ejercicio y acá es importante colocar, como que tratar de practicar y suele ser que es mucho más sencillo cuando estamos presencialmente. Pero quiero que todos ustedes participen, no necesariamente conecten sus cámaras. Yo voy a dejar de compartir un momento para ver cómo es que me voy desarrollando, pero el ejercicio lo vamos a poner de manera frontal. Yo primero selecciono, debo seleccionar y debo tener en mente si soy diestro
o si soy zurdo, ¿de acuerdo? De acuerdo a esa decisión es que yo coloco la primera mano como parte inmediata sobre la persona. Perdón, me voy a ayudar un poquito con la cámara. Es decir, si yo soy diestro en este caso, la mano derecha es la primera que va sobre la persona y la segunda va como un respaldo. ¿De qué manera? Haciendo un entrelazo con mis dedos, es decir, pulgar izquierdo queda en referencia con el meñique derecho, ¿ok? En ese sentido, yo tengo que buscar que ambas manos, es un poco complicado por la cámara, entenderán, pero es necesario que ambas manos se alineen a nivel de antes de iniciar la muñeca, de tal manera que yo pueda doblar la mano derecha haciendo esta pequeña curva que va a ser la que va a transmitir la fuerza. Partamos de que el RCP no se efectúa con la mano en un sentido. Luz, me dice que no se puede ver. ¿Eso es todos? ¿Eso pasa con todos? Vayan comentándome, igual voy a continuar, porque yo sí me estoy viendo en la cámara, ¿ok, Luz? No se puede ver, profesor. Oh, no, pero quiero que vean ustedes mi cámara. Ok, Ahora, recién. Yo sí listo. veo. Recién, profesor. Ya, ok, listo. Entonces les decía, manos entrelazadas, ¿ok? Manos entrelazadas, y el ejercicio no es hacer la presión con toda la superficie de la mano, sino con este ángulo que forma la mano en relación a la muñeca, ¿ok? Porque es donde a menor área va a existir una mayor presión. Y como les digo, con los dedos relativamente entrelazados unos a otros, ¿ok? Esa es la posición de las manos, ¿listo? Ahora, la segunda posición que es necesaria es que yo tengo que colocarme en relación a la víctima que puede estar echada, parece que tenemos un video para ello, de tal manera que pueda ejercer presión directamente vertical. Es decir, si la persona está echada, nosotros podamos ejercer una presión con ese ángulo de la mano directamente vertical, no de costado, no muy adelante, no muy atrás, sino en el mejor escenario directamente vertical para que la fuerza se transmita de la manera más óptima, ¿ok? Porque también en el ejercicio, déjenme decirles, que hacer esta intención de 100 a 120 movimientos con presiones puede resultar muy cansado y uno tiene que distribuir el ritmo y la energía con el que se ejecuta esta actividad. ¿Ok? Es un poco como la técnica con la que vamos a colocar las manos. ¿Vale? Voy a regresar a la pantalla perdón, a la presentación para seguir ayudándome. Recordemos que esta sesión es una sesión en la cual nos va a permitir entender el principio de del RCP, ¿ok? Es necesario profundizar, de hecho, en entrenamientos prácticos para poder considerarnos como tales unos brigadistas de emergencia, pero sí importante tener este conocimiento básico. ¿Se acuerdan que a un inicio yo les decía que es importante el ritmo o la cantidad de compresiones que uno realiza? Ok. Otro ejercicio que les voy a pedir es que conforme me van escuchando, vayan ustedes a su celular y digiten esta palabra, metrónomo. El metrónomo es una pequeña aplicación que tiene Google y que si ustedes la configuran a 110, lo que va a hacer es lanzarles mediante su parlante un ritmo al cual ustedes deben tratar de seguir para poder encontrar el ritmo adecuado de 100 a 120 compresiones. Con que nosotros vayamos a 110, margen de error hacia arriba o margen de error hacia abajo, podemos estar dentro del ritmo ideal, ¿de acuerdo? Ideal y necesario. Como una ayuda, los que conozcan un poquito de las canciones en inglés, pueden seguirse de esta canción de un famoso grupo Bee Gees, ¿ok? Pero en general, como les digo, para todos, yo sí suelo recomendar usar el metrónomo como una herramienta de ayuda. ¿Listo? ¿Qué cosa más tenemos importante en estos momentos en el que vamos a ejercer un RCP? Si es que nosotros vemos que la persona cae súbitamente, no es necesario, y vemos que tiene una deficiencia al momento de respirar, no es necesario perder tiempo buscando el pulso. ¿Y cómo se busca el pulso? Bueno, esa es otra técnica,
pero de pronto algunas arterias en la zona del cuello, en la muñeca, pero nos quitan tiempo. Y recuerden que cada minuto perdido es un 10% menos de porcentaje de supervivencia de la persona que tiene la necesidad del primer auxilio. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice el doctor Cabañas? Si es que ves que alguien se desploma, sacude con cuidado al paciente y pregúntale si es que está bien, que eso es parte de la evaluación del estado de conciencia. Si es que vemos que no respira o su respiración es agónica o irregular, es decir, la persona tiene una respiración anormal, es posible que se esté boqueando por aire, es decir, que haya una interrupción. En ese momento, con una respiración agónica o que no respire, nosotros iniciamos el RCP con esos tips que les había comentado hace un momento. ¿Ok? No se preocupen por la respiración boca a boca, que es una recomendación después del COVID que dio esta Asociación Americana del Corazón, ¿de acuerdo? Y dice que si respirar en una persona extraña nos causa recelo, sencillamente no lo hagamos. Y eso es algo que generó mucha controversia, pero ya los especialistas dicen que si yo prefiero no hacer la respiración boca a boca, sencillamente no lo hago. ¿Por qué? Porque al poder hacer correctamente el RCP, existe una cuestión física de por medio que hace que los pulmones vuelvan a llenarse de aire. Recuerden que el aire tiene la característica de cualquier volumen, cualquier espacio que pueda existir en el ambiente. Y eso incluye correctamente los pulmones también. Entonces, ¿contribuye la respiración boca a boca? Sí, pero si existe un recelo, no se preocupen que no es necesario hacerlo de manera obligatoria. ¿Listo? En estos días el entrenamiento hace mucho énfasis en que solo con las manos durante los primeros minutos, ¿ok? Dice que esto suele ser tan efectivo que el RCP convencional en el que combinaba compresiones con respiraciones, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de poder hacerlo de manera inmediata, pronta y oportuna. Venga. ¿Qué más nos dice el doctor Cabañas? Dice que no nos preocupemos por hacer daño a alguien. Y uno de los conceptos que podemos tener errados es el temor de causar daño a alguien en un paro cardíaco, ¿de acuerdo? El mayor riesgo, nos dice el doctor Cabañas, es no hacer algo. ¿Listo? Lo mismo si es respecto a los temas legales, a los aspectos éticos como la decencia o peligros de fracturar algún hueso al momento de hacer las compresiones. Y nos dice en el sentido literal que él enfatizaría que en realidad hay más potencial de daño si no se hace nada o no se participa en la administración del RCP por un transeúnte cuando alguien colapsa delante tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos hasta este momento que el contexto de esta asociación y el doctor Cabañas es que en el colapso tenemos esta variable del 10% de probabilidad de éxito o de fracaso cuando tardamos un minuto y podemos tardar más en decidir. Entonces, si el estado es de conciencia negativo y hay respiración que pueda ser no la deseada, de acuerdo a esta herramienta que les mostré con su celular, lo ideal es empezar con la técnica del RCP. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos de no mover, dice que no tengamos miedo de mover a la persona. Si es que una persona cae en una posición retorcida y que es nuevamente en el contexto delante nuestro, que sabemos cómo ha sido el colapso de esta persona, en ocasiones tenemos temor de poder moverla. Y lo que nos dice este doctor es que no tengamos temor de enderezar para colocarle sobre su espalda, es decir, directamente sobre una cama, un sofá o finalmente sobre el piso o una superficie firme para poder hacer las compresiones del RCP. En general, yendo un poco a los casos prácticos, si es que vemos que una persona colapsa delante nuestro y vemos cómo cae o tiene un problema de respiración mientras está sentado, por ejemplo, lo que nos dice Hunt es que no tengamos temor de jalarla, de moverla de posición para colocarlo sobre una superficie firme. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos No se dicen escucha estos bien. artículos? ¿Perdón? No se escucha bien.
Se corta, se corta. Ok. Los voy a dejar de compartir un ratito para que me puedan escuchar mejor, Rosy. Muchas gracias. Se escucha muy bien. Es el internet. Ok. Y cuando se cae, pierde el conocimiento, profesor. Ok. Cuéntenme. ¿Sí se escucha bien? Ok. Se escucha bien. Listo. Me había Sí, sí. preocupado. Sí. Tuve que cambiar. De acuerdo. Ok, Verónica, gracias. Roxana, gracias. Leila, gracias, Jonathan. Regresamos a la presentación. ¿Ok? Entonces estábamos en que no teníamos que tener temor de mover a la persona. ¿Listo? Que son algunas cosas que en general este artículo nos ayuda para poder ir rompiendo algunos mitos en el caso tengamos que utilizar esta técnica. ¿Listo? Dice que es probable que uses en alguien a quien conoces. Bueno, eso es una variable que puede ocurrirnos que si nos pasa con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona con la que nos encontremos. Y nos dice que esta investigación muestra que más del 70% de los paros cardíacos ocurren en un hogar o en una residencia privada. Por ello, que los planes de seguridad de una familia deben incluir aprender algunas técnicas relacionadas a los primeros auxilios y dentro de estas el RCP. Es un dato bastante interesante. A mí, en esta presentación, de hecho, también contribuyó a entender que sí es cierto, o sea, uno no camina, si decimos en la realidad cuántos paros cardíacos pueden existir, uno no camina y se encuentra con un paro cardíaco en la calle como algo frecuente, pero aún así los fallecimientos por paros cardíacos representan un gran número en nuestra sociedad. Entonces, es esta la explicación de la investigación que nos cuenta Hunt, de que aproximadamente un 70% de los casos ocurren dentro de una residencia privada, dentro de un hogar. ¿Ok? Ok, esto habla un poquito sobre el DEA y no me quiero centrar mucho porque no necesariamente nosotros tenemos acceso a este dispositivo en nuestra sociedad, en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros colegios o en nuestros institutos. Pero lo que sí quiero resaltar es que si ustedes van a un establecimiento, es importante no solamente identificar dónde se encuentran estos DEAs. Los DEAs son estos dispositivos de desfibrilación externo semiautomático, ¿ok? Que básicamente es una descarga eléctrica al corazón para poder hacerlo latir nuevamente, ¿ok? No están en todo sitio y no es que uno pueda encontrarlos como que a la vuelta de la esquina, pero donde veamos uno es importante identificarlo porque aquel lugar donde lo encontremos es muy seguro que existe una persona o personas que estén competentemente preparadas para usarlo. Entonces, el identificar el dispositivo lo que va a permitir es que yo como brigadista pueda contribuir al brigadista principal. Ya no haré el RCP como tal, pero de pronto puedo ayudarlo y ser el segundo elemento para poder asistir a una persona que tiene que se pueda desplomar súbitamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo les cuento como anécdota, en el nuevo empleo que tengo, después de casi 10 años de experiencia profesional en la materia que ejerzo, es la primera vez que en la oficina he podido encontrar un DEA como un ambiente de trabajo y que nos piden a todos saber dónde se encuentra, más no usarlo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, en centros comerciales, en una entidad de gran escala como un aeropuerto. Entonces, esta lámina la quiero aprovechar más que entender cómo se usa, es que ustedes entiendan que conforme desarrollan más conceptos de primeros auxilios y empiecen a tomar la formación necesaria para ser brigadistas, nuestro ojo, la capacidad de poder ver, tiene que tener un alcance mayor a que un lugar es bonito, sino identificar salidas de emergencia, identificar extintores, identificar un DEA, identificar un botiquín de primeros auxilios. ¿Ok? Quiero llevarlo más por ese lado. ¿Listo? Algo que también es importante entender en el RCP
en general en todo el contexto de los primeros auxilios, es que los paros cardíacos son súbitos y necesitan un esfuerzo de todos, ¿ok? Cuando vemos que hay jurisdicciones, ciudades y países que tienen una alta tasa de supervivencia, es porque una comunidad se involucra y todos participan. No sé si es que esto sea algo exactamente alineado a nuestro país, a nuestras ciudades, pero lo cierto es que hay dos escenarios en el que la persona tiene que estar preparada para ayudar hasta lo último en lo que pueda realizar, pero también estar preparada en que los resultados no siempre son los deseados. Y esto puede traer consigo algunas consecuencias personales de éxito o de fracaso. Pero recuerden que en el caso de fracaso no es que nosotros seamos partícipes de la causa, ¿ok? Como dice prácticamente toda literatura y toda definición, estos escenarios en los que nos podemos encontrar repentinamente son súbitos, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí, antes de entrar un poco más a la parte del RCP como tal, que son algunas anotaciones que teníamos del artículo, no lo sé, nuevamente Isabel, si es que estás con alguna intervención, si no regreso a ver si es que hay alguna consulta, hablábamos del internet, me parece que está bien, ok, ok, de acuerdo, entonces estamos bien hasta el momento, ¿sí? Juana, ¿quieres hacer algún comentario? En caso que pierda el conocimiento, un momento, Ajá. ¿qué puede pasar si pierde el conocimiento? De un desmayo. Ah, ok. Lo que pasa es que Sí, es por eso es que se desvanece y hay un momento que ha perdido el conocimiento. de acuerdo, Juana, En te caso de una entendí. niña, ¿no? Ujú. Ok, te entendí. Puede pasar eso no solamente con niños, Juana, puede pasar con adultos, adultos mayores, ok. Pero recuerda que hay un procedimiento que hay que salir de esta sesión mentalizados y tenerlo en la cabeza. El primero es el estado de conciencia. Y como tú dices, si se desmaya, no va a tener estado de conciencia. Pero el segundo es ver si es que la persona tiene una constancia en la respiración y un desmayo no afecta la capacidad pulmonar o cardíaca de la persona, ¿de acuerdo? Entonces no tendríamos la necesidad de hacer un RCP, sino centrarnos en un primer auxilio hacia la línea de desmayos. En ocasiones esto suele ser difícil porque como que resulta muchas, tomo el camino A o tomo el camino B, pero sí hay que tenerlo presente, Juana, y a todos ustedes, colegas, de que si la persona, como en el ejemplo, ¿no? Sufre un desmayo, evaluar la respiración. Si la respiración es normal, no aplico un RCP, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Juana? Solamente una reacción si es que estás de acuerdo con el comentario, ¿sí? Sí, todo bien, claro, gracias. Ok, listo. Gracias, Erika, también. Pueden bajar su mano, Juana, para no generarnos confusión. Gracias. Listo. Entonces vamos a esta siguiente parte, que básicamente nos dice un pequeño resumen, y esto importante tenerlo como una herramienta de ayuda en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, donde nos vayamos a desempeñar, para poder tenerlo como un documento de consulta. Son tres escenarios, ¿ok? O tres poblaciones: adultos, adolescentes, niños y lactantes. En general, el adulto mayor entra como adultos, ¿de acuerdo? Lo primero, y siempre decía en la parte del proteger, la seguridad del lugar, y para todos es importante asegurar un entorno, tener un entorno seguro para ustedes como reanimadores brigadistas y para las víctimas, ¿ok? Eso es principio, ¿listo? El reconocimiento del paro cardíaco, que es lo que hablábamos hace un momento, que es comprobar si es que el paciente necesita o no, es decir, si el paciente respira o no, o solamente jadea pero no respira normalmente. Y para esto tenemos dos formas, ¿no? En la cual se detecta mediante el pulso palpable, es decir, colocar nuestras manos, ambos dedos, de pronto cerca de la zona de la identificación del ritmo cardíaco, ¿ok? Y la otra manera es poder ver cómo la persona tiene este ejercicio de inhalar y exhalar, pero visto desde fuera, cómo se expande la caja torácica de la persona, aún así sea en menor escala. Si es que hay ese movimiento, no estamos hablando de la necesidad de un paro cardíaco, ¿ok?
En el caso, dice, sobre la activación del sistema de respuesta a emergencias, si es que usted está solo y sin un teléfono móvil, deje a la víctima para activar el sistema de respuesta a emergencias. Y acá pueden haber algunas ideas contrariadas, pero lo cierto es ello. Normalmente un ejercicio de reanimación cardiopulmonar puede tardar varios minutos y 110 compresiones de manera constante pueden resultar agotadoras y suele ser más frustrante cansarse y no poder dar más que tomar unos segundos para poder comunicar al sistema de respuesta de emergencias que tengamos. Y eso es muy variado. ¿Ok? Si es que yo estoy en una empresa, puedo tener un pulsador de emergencia. Si es que yo estoy con mi celular, puedo llamar a la central de emergencias. Si es que yo estoy en casa, poder gritar y pedir ayuda de alguien más. Pero si finalmente estoy solo, tener esa capacidad de salir, poder encontrar una forma de tener mayor ayuda para poder asistir a la emergencia. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? En el caso del colapso presenciado por alguna persona, bueno, siga los pasos para los adultos, es decir, continuemos con la secuencia que aparecen a la izquierda, es decir, en esta columna, y en el caso no presenciado, dice, realice el RCP durante 2 minutos, deje a la víctima para activar su respuesta a emergencia, es decir, volver o iniciar con la pedida de ayuda, y luego regresar para poder continuar con la asistencia del RCP. Puede ser, como les digo, un poco confuso. Si es que estoy totalmente solo, primero busco pedir ayuda. Si es que no, inicio la reanimación. ¿De acuerdo? Si es que estoy solo y aún así no tengo asistencia y necesito volver a pedir ayuda y no he presenciado yo el colapso, no sé el contexto total, hago el RCP durante 2 minutos y vuelvo a pedir ayuda como un refuerzo de la primera tarea. ¿De acuerdo? Luego nos dice la relación de compresiones sin dispositivo avanzado para la vía aérea. El dispositivo avanzado para la vía aérea, esto no lo hemos conversado, pero de pronto lo hemos podido ver en algún centro asistencial. Básicamente es como una pequeña máscara que se coloca sobre la persona con una forma semicircular, semicilíndrica, que uno empieza a presionar, ¿ok? Esto es un sistema complementario para la vía aérea. En el caso no dispongamos y simplemente seamos nosotros y la víctima, lo que nos dice es que debemos tener el ritmo de 30 por 2, ¿ok? Es decir, 30 compresiones continuas en el ritmo que habíamos hablado por 2 respiraciones, ¿de acuerdo? Si es que soy un solo reanimador, en el caso de niños y lactantes, continúo en ese mismo ejercicio. Pero si es que somos 2, en el caso de niños y lactantes, el intervalo debe cambiar. 15 hago yo y 15 hace la otra persona que me puede asistir. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Lo están entendiendo bien? Pueden, por favor, comentarme si tienen dudas, porque esto puede resultar un poquito confuso en general. El material, de hecho, lo van a tener, pero quiero saber si es que genera alguna duda. Sí, Rodrigo me dice que sí. Sí, está claro. Ok, María. Ok, María, gracias. Listo. Ok, genial. Listo. Bien, entonces hemos visto la seguridad del entorno, cómo reconozco si es que es un paro cardíaco, la importancia de activar la respuesta de emergencia y seguidamente el ejercicio de las 30 por 2 compresiones, ¿ok? Que ese es el principio que manejan en general todos los brigadistas. Y acá me hago una autopregunta, César, ¿y qué pasa con el hecho de que hace un rato me decías que no importa las 2 respiraciones? Si es que yo no deseo hacer las 2 respiraciones, continúo al ritmo de 110 compresiones por minuto, de acuerdo con con esta aplicación que les enseñé en Google. ¿Listo? Cierto que lo vieron, ¿no? Si es que lo vieron, por favor, también arrójenme sus reacciones para luego, cuando veamos la grabación, saber que entendieron cómo utilizar esta aplicación que se llama, vuelvo con el nombre, Metrónomo, ¿de acuerdo?
que lo van a tener en esta parte de su lámina, en la lámina 8. ¿Listo? Bien, continuamos con la siguiente parte. ¿Qué pasa si es que yo tengo un dispositivo avanzado para la vía aérea? Finalmente, continúo con mis 120 compresiones por minuto, como les comentaba. ¿Listo? Y dice, proporcione 1 de ventilación por cada 6 segundos. Esto en el escenario de que tengamos el dispositivo, pero en su mayoría estamos hablando de que no contamos con el dispositivo. ¿Ok? En ambos casos, las frecuencias de compresiones debe fluctuar entre 100 y 120 para niños, lactantes, adultos, adultos mayores, adolescentes. En el escenario que nos encontremos, lo ideal es llevar a ese ritmo de latidos por minuto. LPM son latidos por minuto. ¿Ok? Y acá viene una pregunta que sí es interesante y me pareció genial este cuadro para que nos pueda aclarar todas estas dudas. ¿Con qué nivel de presión debo yo realizar la compresión? ¿Listo? Les voy a pedir que todos hagamos este movimiento, ¿listo? En el que levantamos un dedo pulgar e identificamos la primera falange de nuestro dedo. Normalmente esta falange de la uña del pulgar anteriormente se usaba como pulgada, por eso el nombre, ¿de acuerdo? Y la referencia que nos dice para este caso, en el caso de un adolescente o adulto, es que tiene que haber un equivalente a 2 pulgadas de profundidad de la compresión, es decir, la caja torácica debe comprimirse a aproximadamente 5 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con niños entre 1 año de edad y la pubertad? O sea, en general niños relativamente pequeños, pero que tampoco no llegan a un estado de adolescencia aún. Dice que al menos 1/3 del diámetro del tórax, ¿de acuerdo? Esto es, por hacerlo de una manera un tanto más sencilla, dice del mismo modo 5 centímetros o equivalente a 2 pulgadas. Y la única diferencia que debemos tener es que en el caso de los lactantes, estamos en esta parte de acá, al menos debe hacerse la compresión alrededor de 1,5 pulgadas, es decir, aproximadamente 4 centímetros, de pronto un poquito menos. La diferencia es muy obvia. Un niño lactante, todavía el desarrollo de su organismo no es completo y hacer la misma presión a nivel de profundidad, no necesariamente a nivel de fuerza, puede generar algunas lesiones a nivel de su estructura ósea. ¿De acuerdo? Por eso es importante identificar cuánto más o menos representa para nosotros estos 5 o 4 centímetros clave. ¿De acuerdo? ¿Cómo colocamos las manos? Que esto es parte del ejercicio también. Y nos dice que en el caso de adultos y adolescentes, 2 manos en la mitad inferior del esternón. ¿Ok? Identifiquemos nuestro esternón. El esternón es el hueso que sale desde la unión de estos 2 huesos que vienen desde los hombros, digamos, ¿de acuerdo? Para hacerlo sencillo, desde la clavícula. Y el esternón termina en la unión de la última costilla, ¿de acuerdo? Ese hueso central es el esternón. Y lo que yo tengo que hacer es identificar el punto, perdón, 2 manos en la mitad inferior. Y las manos no se miden manos como cuartas, ¿ok? Sino se miden manos juntas. Es decir, esta distancia, si fuese yo el ejemplo, ¿ok? Estaríamos hablando de que la presión se hace sobre la segunda mano, ¿de acuerdo? Es un tanto referencial por el tamaño de la caja torácica, la estructura ósea que puede tener una persona. En el caso de niños, como nuestras manos pueden ser más grandes, dice que debemos aplicar el mismo principio de 2 manos y de acuerdo al tamaño, si es que es muy pequeño, puede ser que solamente usemos el principio de una mano de nuestro ancho de mano en relación al punto inferior del esternón. ¿De acuerdo? Y en el caso de los lactantes, si es que tenemos un solo reanimador, acá hay una diferencia, dice que tienen que ser 2 dedos en el centro del tórax, es decir, en el centro total, ¿listo? Justo por debajo de la línea de los pezones, es decir, pezones, tetillas, el punto centro, 2 dedos hacia abajo, ¿listo?
Y en el caso de tener 2 reanimadores, básicamente 2 pulgares. Pero estos son como que pequeños detalles que en general yo diría que sirve poder identificar la referencia en el caso de lactantes del punto centro entre sus pezones, tetillas, y en el caso de niños o adultos, cómo identificamos estas 2 manos en referencia al externo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con la descompresión? ¿Ok? La compresión es que yo presiono, ¿cierto? La descompresión es cuando yo retiro el efecto de fuerza que hace la compresión. ¿Listo? Y es necesario permitir que la caja torácica descomprima totalmente. Es decir, si es que yo estoy comprimiendo, debo permitir que la persona descomprima naturalmente. Porque si yo ejerzo un ejercicio, yo realizo el ejercicio de ir presionando de una manera desordenada, súbita, acelerada, sin un ritmo, lo que voy a hacer es que cuando la persona está expandiendo su caja torácica, yo lo estoy forzando nuevamente a presionar y no dejo que haya la transición de aire que enriquece la sangre en nuestro organismo. ¿Ok? Y finalmente, que reduzca al mínimo las interrupciones. ¿A qué se refiere con las interrupciones? Es decir, el cambio de personas, el cambio de posición, la detención entre una y otra secuencia deben no ser mayores a los 10 segundos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Dudas? Dejé un ratito de compartir para que ustedes puedan no sé si escribieron. Bueno, me parece que todo va bien hasta ahora, si se escucha bien. No sé si soy un súper buen docente o es que está quedando claro. Ninguna duda me dice Catherine. ¿De acuerdo, Catherine? Profesor, acépteme la solicitud para poder dejar el celular y pasarme a la laptop. Ok, ok. No tengo yo acceso. Permítenos, Diana, por favor, de pronto tú nos puedes ayudar para hacer la transferencia. Justo ya he dejado el ingreso a varios que han estado en la sala de espera. Súper. Listo. Ok. No se olviden, por favor, si tenemos una duda, la escribimos, no la dejemos pasar. Como han visto, voy a hacer ciertos pauses para poder explicar o responder dudas particulares que ustedes puedan tener. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a ver un pequeño video. Permítanme que cargue para que puedan todos verlo con tranquilidad. Y esto ya es un poco la parte visual para poder ir explicando. Ok. ¿Me puedes comentar, Diana, cuando le voy a dar play, si es que se escucha? Ok. No, no Sí. tiene audio. Ok. ¿Y me puedes ayudar cómo hago para compartir el audio? En la parte de compartir, cuando pone alguna pestaña sola, arriba, abajito, en la última parte, hay para hacer el check de compartir audio de la pestaña. A ver, te voy a jalarlo a este mismo navegador. O un adulto sufrir un colapso. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Arrancamos con este minuto de video. ¿Listo? Y es súper rápido de esta asociación que les comentaba, colegas. La Asociación Americana del Corazón. ¿Ok? Si ve a un adolescente o un adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias y buscar un DEA, o enviar a alguien a hacerlo y poner el teléfono en altavoz. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera.
Luego comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante mantener una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, un ritmo similar a la de la canción que está escuchando ahora. Llame al número local de emergencias y pida que busquen un DEA. Luego comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue el DEA y la ayuda. Sus acciones pueden salvar una vida. Ok, sí se escuchó, sí se vio, ¿verdad? ¿Vieron que el fondo musical era una pequeña cancioncita? Listo. Eso de la canción lo pueden cambiar con esta aplicación, con este acceso de Google que les comenté. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se escuchó bien, María? ¿Tú que estás con el micro abierto? Sí, sí, se escucha muy claro. Está bien. De acuerdo. Este link lo van a tener María y todos, de hecho, para que ustedes puedan acceder, compartirlo en casa, compartirlo con sus estudiantes, compartirlo con algún otro colega, qué sé yo, ¿ok? O simplemente para reforzar. Como vieron, la técnica es entrelazar los dedos, cruzarlos, cerrarlos y hacer las compresiones. Esto del ángulo que les comentaba, realmente son técnicas que lo hacen mucho más específico, pero para este ejercicio, como vieron en el artículo de este doctor Hunt, la idea es brindar la asistencia de inmediato. No es buscar hacerlo a la perfección, porque en buscar hacer la perfección es donde mayor tiempo, mayor probabilidad de fracaso es que vamos a empezar a tener. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Todavía estamos bien con el tiempo. Listo. Me voy a ayudar de esta pequeña imagen, que es solamente para aclarar la idea. El esternón es el hueso, como les decía, que pasa en centro de la caja torácica. ¿Listo? Y hay que identificar dos manos arriba para poder ejercer la presión. ¿Listo? Eso es un ejercicio, tiene que ser súper rápido. Coloco la mano, decido dónde, inicio las compresiones. César, pero ¿qué pasa si es que mi mano es más grande, mi mano es más pequeña? Oye, lo hago con los 5 dedos juntos o solo con 4. Eso es referencial. ¿Listo? Eso es referencial. Eso es una parte. Sería distinto no usar la técnica y empezar a hacer la compresión muy cerca del cuello, digamos, o muy cerca a la zona abdominal, donde ahí sí sería que la reanimación cardiopulmonar sería menos eficiente. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la presentación? Dice que qué es lo que se debe y qué es lo que no debemos hacer. ¿Listo? De 100 a 120 compresiones por minuto o buscar latidos por minuto. Idealmente una referencia de 110. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Comprimir con una frecuencia menor a 100 o mayor a 120. ¿Listo? Eso es lo que no debemos hacer. Comprimir una profundidad mínima de 5 centímetros con la salvedad que les comentaba en el caso de los lactantes. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Comprimir a una profundidad inferior a los 5 o superior a los 6, ¿de acuerdo? Que es un poco la referencia como unas 2.4 pulgadas. Yo sé que eso es complicado, ¿ok? Pero con que nos centremos que tenemos la referencia de las pulgadas, eso nos va a ayudar bastante. ¿Listo? Permitir una descompresión torácica completa, es decir, yo ejerzo la presión y dejo que la persona expanda su caja torácica. Lo que no debo hacer es yo apoyarme en el pecho de la persona, porque eso impide que la persona pueda descomprimir torácicamente este espacio, este volumen, ¿de acuerdo? Quiere decir que yo no tengo que estar apoyado con mi peso sobre la persona. Debo ejercer una fuerza en tal manera que puedo retirar sí totalmente el peso de mi cuerpo y mis manos, no totalmente, no digo totalmente retirarlas, pero no ejercer una presión negativa a esta expansión, ¿de acuerdo? Y por otro lado, para ayudarnos, esto es algo que me olvidé comentarles a un inicio, si bien la fuerza la va a ejercer los brazos, es importante que al colocarme de la manera más vertical posible, el ejercicio sea también con toda la fuerza de mi espalda, no solamente en la dinámica de mover los brazos. Yo sé que es un poco limitado lo de la cámara, ¿ok? Pero no solamente en este ejercicio, sino lo deseado es que yo mueva toda mi caja torácica transmitiendo la fuerza de todo mi cuerpo y no por una intención de brazos. Ahora, ¿se puede conseguir lo mismo? Sí. Y ahí viene como que un tip
en el que voy alternando brazos y al momento que me agoto, cambio y ejerzo caja torácica, ¿ok? Es decir, con todo el movimiento de mi torso superior. ¿Listo? Dice, reducir al mínimo las pausas de compresiones. Hemos dicho que no se deben interrumpir más de 10 segundos, ¿ok? Cambio de reanimadores, cambio de posición, etcétera. ¿Listo? Y dice ventilar adecuadamente, que eso ya lo habíamos discutido, si son 2 ventilaciones por 30 compresiones o mantengo el ritmo de 110 latidos por minuto, ¿ok? Dice, proporcionar demasiada ventilación, ok, es muchas ventilaciones o muchos movimientos. Eso es algo que no debemos hacer. ¿Listo? Hasta ese momento tenemos todo lo relacionado con la línea básica de RCP. Ahora, como para cerrar un poco este contexto, quiero saber si a alguno le queda alguna duda, quiere hacer algún comentario final, tiene alguna inquietud. ¿Estamos bien? Profesor César, un comentario final, si me lo permite. Adelante, James, James. Sí, hay una contradicción en la parte de las llamadas. Normalmente cuando nos dan las clases de primeros auxilios se habla de llamar al 106, o sea, de hablarlo en dígitos porque no se confunda la persona que nos va a ayudar en el momento que pedimos la ayuda, ¿no? 106 es SAMU, o sea, ese es el sistema de atención móvil de urgencias, está determinado por el Ministerio de Salud. Generalmente funciona a nivel nacional, sobre todo en Lima, ¿no? Pero lógicamente también es válido llamar al 116, porque generalmente los bomberos llegan mucho más rápido que el servicio de SAMU. Pero el SAMU también tiene una ventaja, que lo ponen en línea, en altavoz, con un médico directamente que nos va orientando para poder ayudar a la persona que ha sufrido el colapso o que tiene el paro cardiorrespiratorio. No sé si usted lo quiere incluir en su clase o qué nos podría usted comentar, por favor. Coincido contigo, James. Gracias por esta aclaración. Es bastante cierto lo que dice James. Y también importante mencionar que, salvo haya alguna actualización, James, de pronto, tengo entendido que el 106 no solamente funciona, sino está habilitado para Lima Metropolitana, ¿ok? Entonces, el principio es que a nivel Perú sí tenemos el 116. Entonces, hay una corrección de que todavía hay el concepto de que algunas personas, por las películas y toda la influencia que nosotros tenemos, pensamos en algunos domicilios que la central de emergencia es el 911, descartado. ¿Ok? Salimos con que 911 no es. 116 efectivamente es la compañía de bomberos, pero recuerda también, James, que en la compañía de bomberos hay personas, tanto paramédicos como médicos que son afiliados. Entonces también podemos recibir un soporte por ese lado. Y muy válida tu precisión, y de hecho te agradezco, James, que en el caso de Lima Metropolitana aplica el 106 como SAMU. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Estamos de acuerdo, profe. Listo, listo. Gracias, James, gracias. Regresamos con esta última parte que tiene que ver con la obstrucción de vía aérea. ¿Ok? Que básicamente esto en un marco rápido para poder llegar intentar llegar a los ejercicios, a los ejemplos, es que va a haber una deficiencia al cabo de un tiempo determinado de oxigenación del cerebro. Es decir, pero en este caso, por un nivel de atragantamiento, de ahogamiento o de electrocución. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba con una explicación breve. Si ellos Profesor, se le fue el audio. Profesor, se le fue el internet. A ver, vamos a esperar unos momentos. Seguramente tiene problemas de conectividad también nuestro docente. Claro, objeto externo. ¿Hola? Ahora sí, ingeniera, se le escucha. Oh, ¿se cortó, perdóname, Diana? Sí, sí se cortó, se fue por un momento, por completo y se quedó congelado. ¿Diana? Ahora sí, ¿me escucha? Creo que el problema es mi cámara, Diana. Vamos a cortar un ratito la transmisión de cámara, ¿ok?
Ok. Retorno con la presentación. Ok. Y les decía, volviendo un poquito hasta donde me quedé, que vamos a trabajar la parte de atragantamiento, ¿de acuerdo? Esto se da en el escenario en que las vías aéreas se encuentra bloqueado por algún objeto extraño, que puede ser comida, que puede ser una prótesis dental, puede ser un chicle, puede ser un hueso de algún pedazo de carne, qué sé yo. Y los niveles de obstrucción pueden ser completos e incompletos. ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta en este base, en este sentido de atragantamiento? Primero es que si la obstrucción es total o es parcial. Esto lo vamos a notar en el estado de la dificultad que pueda tener la persona para respirar. ¿De acuerdo? Si es que es total, progresivamente esta persona va a dejar de respirar porque no va a haber un acceso hacia la vía aérea limpio. Puede ser parcial y vamos a identificar que puede respirar y va a respirar con dificultad. En estos casos, y esto sí es muy importante, de hecho les comento que me pasó una experiencia hace muy poquito en una sesión que tuve con unos colegas, en el que una persona por comer un pedazo de pan muy migoso, ¿ok? Terminó por obstruirse parcialmente la vía. Pero ¿qué pasó con esta persona? Que en el sentir de desesperación, naturalmente su ritmo cardíaco acelera y demanda que la respiración sea mayor. Entonces, importante transmitir seguridad y calma. Cuando una persona que está siendo víctima de un atragantamiento y cualquier persona que necesite un primer auxilio tiene el soporte de sentirse seguro y acompañado, es muy natural que el ritmo cardíaco baje y la necesidad respiratoria disminuya, ¿ok? Quiero decir que es como que se encuentra o no agitado por el susto, dicho de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debemos hacer si es que la obstrucción es total? Primero es evaluar el estado de conciencia. Si es que el estado de conciencia es negativo, es decir, vimos que se atragantó y no salió el objeto y termina desmayándose o perdiendo el conocimiento, arrancamos como el RCP como lo habíamos visto hace un momento. Pero ¿qué pasa si es que la persona está consciente? Es donde nosotros iniciamos esta conocida maniobra de Heimlich, ¿ok? Si es que la obstrucción se encuentra resuelta, finalmente igual de acuerdo a la severidad, se recomienda siempre el traslado a una unidad de salud o con un especialista. ¿De acuerdo? Si la obstrucción es parcial y la persona puede desplazarse, identifica que algo yo no lo puedo liberar aún así con la maniobra de Heimlich o que no lo puede terminar de pasar, pero todavía hay una respiración, lo adecuado es que si no se resuelve, sea trasladado y si es que sí se resuelve, este tenga un manejo ambulatorio. A veces en este punto nosotros lo solemos juntar, digamos de manera práctica. Utilizo la maniobra de Heimlich, pero de inmediato vuelvo a la actividad normal. Y lo recomendado es que no. Cuando nosotros tenemos que usar la maniobra de Heimlich, al existir una compresión tan fuerte de una parte de nuestro cuerpo, y lo vamos a ver en un momento, puede ser que se vea afectado algún órgano, puede ser que inclusive por la presión haya alguna lesión a nivel de costillas. Finalmente tiene que haber una evaluación por un especialista. ¿Ok? Por eso la necesidad de que si usamos Heimlich, hacer el traslado a un centro de salud. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Bueno, lo que hablábamos, si la obstrucción es incompleta, dice en este caso la presencia del cuerpo en la vía aérea solo dificulta de forma parcial la entrada de aire a los pulmones. ¿Listo? Y como yo les dije, la persona suele mostrarse agitada y hay una naturalidad de tos enérgica y continua. Y el estado de conciencia no suele estar alterado en ningún momento. Es decir, hay conciencia, pero por ejemplo, puede que no pueda hablar con facilidad. ¿Ok? Eso es la definición de obstrucción incompleta. Y en este caso dice la manera en la que debemos actuar es la siguiente. Lo mejor es que la persona continúe tosiendo para que por su propio medio expulse el objeto y no haya ninguna actuación sobre él o ella. ¿Ok? La misma tos deseamos que provoque la expulsión del objeto extraño. No hay que dar golpes en la espalda como muchas personas
acostumbramos realizar. ¿Listo? Esto porque en este caso puede provocar que el objeto penetre más en la vía aérea, produciendo una obstrucción completa. Es decir, este mito de que cuando una persona se encuentra atragantándose, yo debo golpear la espalda, no. Lo deseado es que no se realice esta práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice a nivel de obstrucción completa? Dice, si es que se produce la obstrucción cuando, si se produce cuando la vía aérea de la persona está completamente obstruida, bloqueada por un cuerpo extraño, debido a ello no puede entrar ni salir aire de los pulmones y la persona afectada fijo que no va a poder hablar. ¿De acuerdo? Aún así va a persistir la tos. Déjenme decirles que sí. Generalmente se ponen las manos alrededor del cuello compulsivamente para indicarlo. Esto es una reacción como que natural, en que la persona se ha visto que es muy natural que cuando uno se atraganta, se coloca la mano al cuello en un sentido como de señal de querer autoayudarse, cosa que no va a tener éxito, pero es el indicador para reconocer que una obstrucción es completa. ¿De acuerdo? Dice que inicialmente la persona está consciente, pero si no restablece la respiración en poco tiempo, es probable que pierda la conciencia. ¿Ok? Justamente por esa obstrucción libre de aire a los pulmones. En estos casos, nosotros como socorristas debemos proceder a hacer la famosa maniobra de Heimlich, que consiste en aplicar una fuerte presión a nivel de la boca del estómago, el nombre correcto es epigastrio, con la finalidad de desplazar al diafragma, un músculo, hacia arriba, provocando el aumento de presión desde el tórax, obligando a que esta combinación de presión haga salir el cuerpo extraño, liberando finalmente las vías aéreas para los pulmones. Y es acá donde viene la explicación, ¿de acuerdo? Nos vamos a ayudar de la imagen y nos vamos a ayudar un tanto de la explicación. Lo primero que tenemos que hacer en esta maniobra de Heimlich es colocarnos detrás de la persona y rodearlo con ambos brazos. Es decir, nosotros somos la persona que en este momento señalo que se encuentra como en una sombra blanca de fondo blanco. ¿De acuerdo? Inicialmente se pueden realizar 5 golpes en la zona dorsal, es decir, al nivel de vértebras dorsales, que suele ser como la cintura aproximadamente, hay que hacer un intento como de 5 golpes de contracción, como quien presionas el estómago. ¿Listo? Posteriormente dice, nosotros debemos cerrar el puño de una mano y entrelazar las manos a la altura de la boca del estómago. ¿Ok? Acá necesito que vean mucho esta imagen de acá, ¿ok? Y ustedes mismos la practiquen. Es válido esta forma, hay 2 formas de hecho, bueno, en realidad más que 2 formas, es el cambio de una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, el pulgar de la mano derecha es el sitio en debería ser el sitio que transmita la fuerza, ¿ok? Si bien la fuerza yo la voy a ejercer con todos los brazos y con la presión de mis manos, lo que se busca es que exista un área de contacto uniforme pero específica. ¿Listo? Y en este caso suele ser no el pulgar arriba. Permítanme que voy a abrir la cámara para esto. Espero que no se caiga el internet. ¿Listo? Algunos que pueden ver la presentación y pueden ver mi cámara, en realidad no es que yo voy a colocar las manos de esta forma, ¿ok? Haciendo el ejercicio de colocar, digamos, en el sentido inverso, colocar las manos así, porque el pulgar va a ceder. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar el puño como muestra la imagen, pero mantener el pulgar, no sé cómo hacerlos ver, mantener el pulgar y la segunda falange, de preferencia esta esquina, la terminación de la segunda falange como punto referencial del contacto. Es decir, oculto, por así decirlo, la uña del pulgar dentro de los otros 4 dedos, tratando de hacer que sobresalga esta punta de acá. Y este debería ser el punto en el que se transmita toda la energía que yo voy a ejercer para poder utilizar esta técnica de Heimlich. ¿Ok? ¿Cómo es el movimiento? Como una J, ¿de acuerdo? Es decir,
hago hacia abajo y hacia arriba. Hago ese efecto de ir hacia abajo y hacia arriba. Inténtenlo, no se sientan un poco, siéntanse confiados de intentarlo ustedes en casa. Nuevamente, la terminación de la segunda falange arriba, coloco a la altura de la boca del estómago y hago el ejercicio de una J. Claro que no tengo que abrir la mano, solamente es el movimiento y es la rotación de la muñeca la que debe hacer este movimiento en señal de J. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Aflojar la presión y repetir la misma maniobra hasta que la persona logre expulsar por completo el objeto extraño. ¿Listo? En el caso de los niños, como ven ustedes, la diferencia es que se coloca al infante, al bebé, en referencia con la mano izquierda, conteniéndolo desde el cuello en un lugar donde no se nos caiga, y la compresión viene desde el lado, primero como golpecitos en la espalda para que pueda sacar el objeto por sus propios medios, y en el caso inverso, cuando ya no, hago cambio de posición al bebé, cara hacia arriba, pero en el sentido diagonal hacia abajo, cogiéndolo desde el cuello, y la presión ya no la voy a ejercer como les enseñé para un adulto, sino voy a ejercer colocando los 4 o 3 dedos muy rígidos y en lugar de hacer una J, voy a tratar de hacer una onda que presione la boca del estómago en el caso de un infante. ¿De acuerdo? Quiero regresar a mi cámara un momento. Hasta ese punto, no lo sé si tenemos alguna duda, ¿hay alguna inquietud? Juana, María, ustedes que todavía continúan en sala. Está claro. Ahí entendido muy bien. Ok, María. Listo. Gracias, María. Tú estás súper conectada. Listo. Vuelvo entonces a la pantalla. Recuerden que si tenemos alguna duda, Profesor, abran su... Sí, adelante. buenas noches. ¿Podría volver a explicar, por favor, sobre el bebé? Cuando cambia de posición, lo pone, lo voltea y con los dedos, eso no entendí bien. Ok. Los dedos, cómo tienen que estar para poder hacerle la maniobra. Ok. Mira, vamos a ayudarnos un poquito de la vista para que puedas tener mejor. Ok. Estamos en este escenario, ¿de acuerdo? Creo que es Isabel quien intervino. ¿Listo? Ya hemos pasado por el primer intento de boca abajo el niño y con las palmadas en la espalda, pero recordemos que tiene que haber un cierto grado de inclinación para que el niño pueda tener un efecto físico de poder botar este cuerpo extraño que se encuentra obstruyendo la línea de aire, ¿de acuerdo? Lo segundo es que en esa misma posición, pero con el rostro hacia adelante, es decir, como que nosotros podamos mirar la parte baja de su cuello, la parte de su rostro, la posición en la que nosotros debemos colocar la mano es con 2 dedos o inclusive con 3, ¿listo? El bebé boca arriba y presionamos el centro del tórax, ¿listo? Es decir, sobre la boca del estómago a la altura, dice, de los pezones, ¿de acuerdo? Prácticamente en el pecho. ¿Ves la mano de la persona en la imagen que ubica como que la parte central del pecho? Ok, entendería que sí. ¿Listo? Y este movimiento tiene que ser de 5 compresiones. ¿Ok? Válido hacer este mismo movimiento, Isabel, como muestra la imagen, pero también es válido hacer debajo, o bueno, sobre la boca del estómago para ejercer esa presión negativa, esa presión de aire que tiene que descomprimir la línea por donde ingresa el aire hacia los pulmones. O sea, disculpe, doctor, eso es lo que no entendí bien. No es como para la maniobra de Heimlich en la boca del estómago, es un poco más arriba, al pecho, dice. Exacto. Es que mucho depende. Mira, en la imagen nosotros vemos un niño
De pronto que podemos, por ejemplo, o es muy pequeño, si es que, para ser un poco más específico, ¿ok? Si es que es bebé, relativamente de pronto 1 año, 6 meses, sí puedes tener tú la capacidad de ejercer la presión suficiente con los 2 o 3 dedos sobre el tórax. Pero si es que el niño ya es un tanto mayor y la estructura ósea va fortaleciéndose, lo ideal es que se haga a la altura de la boca del estómago para ejercer esa presión. Ambas Oye, técnicas pueden ser válidas, pero depende mucho cómo sea la contextura, el peso, el tamaño del bebé. Lo importante es que puedas tener estas dos técnicas. Dice que puedes usarlo con 2 dedos, eso depende también mucho de cuán cómodo te sientas tú brindando la primera asistencia, o que puedas hacerlo inclusive con 3 dedos. ¿De acuerdo? de acuerdo. Ok, doctor, muchas gracias. Ahora sí entendí bien. Listo. De acuerdo. Y, ok. Muy bien, vamos a tomar estos segunditos más como para una opinión en relación a casos prácticos. Dice que básicamente una mujer, 36 años, en general una mujer, sufre un repentino desmayo en un supermercado. ¿Listo? Y acá es donde yo voy a pedir la participación de ustedes, y digamos de una manera ordenada. Tratemos de que el ejercicio sea de una manera ordenada para repasar cómo es que quedaron los conocimientos en este caso. En general, el contexto es mujer de 36 años aproximadamente, una mujer edad adulta, sufre el desmayo en un supermercado. ¿Listo? ¿Cómo actuamos? Y ahí voy a dejar de compartir un ratito para darles a ustedes la palabra en estos minutos. ¿Te parece? ¿A quién tengo en pantalla? Isabel, ¿todavía estás en línea? ¿Cuál sería el primer paso, Isabel? Eh, el primer paso sería ver si respira la paciente, bueno, o la señora. Ok, es uno de los primeros pasos, no necesariamente el primer paso, pero es uno de los primeros. Muy bien, Isabel. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Quién me quiere decir qué es lo que debemos identificar antes? Wilson, adelante. Que no haya mucha gente alrededor. Es parte de eso, ¿de acuerdo? Bien identificado en un Tener un supermercado. área segura. Perfecto, Karen. En general, lo que nos dijo Karen, exacto, John. Esa determinación de espacio seguro es no mucha gente, un sitio firme, algo que no pueda generarnos un riesgo, ¿listo? Y luego viene la intervención de Isabel, que es básicamente ver los signos vitales, ¿ok? Solamente por repaso, de acuerdo, exacto, Jonathan, es parte del PAS, del proteger, actuar, No, socorrer. profesor, usted primero Como dijo que apliquemos el PAS. signo... Perdón, Erika, adelante, Erika. Usted dijo primero que se tenía que aplicar el PAS. Proteger, avisar, socorrer. Exacto. Pero ese es el marco general. Ese es el cómo vamos a llamar a toda la técnica. Pero el primer paso es dentro del proteger, es proteger víctima, protegerme como brigadista, proteger entorno, es toda la necesidad de protección. ¿Listo? Luego, ¿qué más sigue? Creo que hasta yo me salté. Estado de conciencia, ok. Soltemos las ideas, ¿qué más? Avisar, pedir ayuda. Avisar, James. Exacto. En este caso, de hecho, como vamos a tener mayor cantidad de personas, como brigadista debo tener la capacidad de delegar y decir, tú haces esto, tú haces el otro, tú alejas a las personas, tú deja una salida disponible, lo que fuera necesario de acuerdo a un entorno específico. Y luego por ahí ya veo que en el texto ya estamos participando con el verificar el pulso, por ejemplo, por ahí leí que era el estado de conciencia, ¿ok? Déjenme abrir mi lista de contactos. Si es que no hay pulso, ¿qué es lo que deberíamos hacer, Jonathan? RCP. Primero hay que ver De el estado de acuerdo. conciencia. El estado de conciencia es primero. Aplicar la Totalmente escala de de Glasgow. acuerdo.
Exacto. Eso es algo más complejo, Karen. Totalmente de acuerdo contigo, pero la escala de Glasgow, solamente como para todo el público y no hacerlo muy complejo, esto es una definición en el que la persona que tiene el primer auxilio se la numera por un orden, que hay un número en el cual cuán crítico se encuentra, ¿ok? Tiende a ser más crítico cuando existe inconsciencia, cuando existe un sangrado, cuando existen otros factores. Entonces, pero es cierto, Karen, ya a un nivel mucho más técnico se debe colocar a un estado de Glasgow. Pero en el contexto del RCP, tratemos de, como hemos visto, proteger el entorno, como dijo por ahí Erika, tratemos de cumplir el protocolo de avisar, pedir ayuda. Luego teníamos los estados de conciencia, de si respira o no respira, y finalmente ir a la parte de, si es solo si es necesario, a la parte de reanimaciones. ¿De acuerdo? James, ¿querías comentar algo más? Sí, el estado de conciencia se puede evaluar en varios criterios. Uno podría ser primero llamarlo fuertemente a ver si responde al estímulo auditivo, ¿no? Señor, señora, ¿qué pasa? ¿Se siente bien? A ver qué dice. De lo contrario, en algunos casos se recomienda dar unas palmaditas o mover por los hombros suavemente a ver si logra abrir los ojos, logra decirnos algo. Y en algunos casos inclusive se dice que se debe pellizcar suavemente en el hombro o en alguna parte para ver si la persona reacciona. Y eso nos va a ayudar a ver realmente en qué estado está su conciencia, ¿no? Si responde al estímulo del dolor. Luego los pulsos del carotidio, y que está entre el esternocleido y la parte media del cuello, y el radial, ¿no? Porque lo más importante es el pulso. Y después verificamos si respira. Hay dos técnicas para verificar si respira. Una, poner el oído en la nariz o en la boca a ver si insufla aire al respirar, si nos sopla aire al oído. Y la otra, verificar si el pecho tiene distensión, la parte pectoral. Si es así, hay una posición que usted debe saber, doctor. Es la posición lateral de seguridad del PLS. Si el paciente respira y tiene pulso y está inconsciente, pero respira y tiene pulso, lo podemos poner en una posición lateral por si acaso vaya a vomitar, no se aspire y no se complique más, hasta que llegue alguien y nos ayude a socorrerlo. Y si no respira, ya hay que ponerlo boca arriba y proceder con la reanimación hasta que nos vengan a ayudar. Correcto, correcto, Más o menos James. esa es la idea. James ha dicho, ha complementado muy bien los primeros pasos relacionados a las atenciones. Recordemos que estamos en una línea de RCP, entonces una caída súbita debería llevarnos en el ejercicio a la intervención con un RCP. Y en general, recuerden, no soy doctor, ¿ok? No soy doctor, pero sí he podido, como les conté, participar de alguna de estas situaciones, ¿listo? En general, no todo el público es, el público al que estamos llegando hoy día, no es todo relacionado a salud, pero sí es cierto, y algo que dijo James, solamente para rescatar la idea, es que si la persona, y creo que se complementa con con la intervención anterior, ¿qué pasa si es un desmayo y hay respiración? Hay una posición lateral que la persona debe tomar en el caso de algún atragantamiento, en el caso de un vómito, y finalmente facilita también la respiración para la persona. Correcto, pero ese es en el escenario en el que no se necesita una reanimación. Correcto, James. Muy, muy buenas tus apreciaciones. Realmente en esos casos siempre que intenta no moverlo, no movilizarlo, porque puede tener una capacidad increíble. No, particularmente no te terminé de escuchar muy bien el qué, pero recordemos que si la persona, o sea, lo que nos dice estas nuevas técnicas o tendencias, si nosotros vemos que la persona sufre súbitamente una caída, no deberíamos tener dudas de moverlo o no, ¿ok? Si es que no tenemos, de hecho sí las técnicas pueden ser otras, ¿ok? Si me permite, Entonces, profesor, al sí, lo respecto, podemos y mover. disculpe. Profesor César. Perdón, se me cortó un momento. Adelante, James. Lo que sucede es que hay que evaluar si la persona ha caído súbitamente y no ha sufrido un traumatismo. Cuando una persona ha sufrido un traumatismo
una caída, un atropellamiento, es diferente, porque en ese caso puede haber daño de la columna cervical. En esos casos se sugiere solamente moverlo siempre y cuando quede en peligro. Por ejemplo, un motorizado cayó en el asfalto y si lo dejamos ahí lo puede atropellar un carro, hay que jalarlo de todas maneras y moverlo. Pero Por si no es supuesto que así, sí. preferiblemente no moverle el cuello porque le podemos producir un daño en la médula y vamos a dañar a la persona peor de lo que quedó. En ese caso, ¿no? Si es un cuadro de un accidente, algo aparatoso, un traumatismo. En lo que estamos nosotros tratando ahorita es solamente desmayo. En ese caso sí se podría mover a la persona porque se supone que no tiene ningún daño, ninguna fractura en el cuello. Eso era lo que quería decir. Exacto. Correcto, correcto, James. Miren, yo me estoy sumando a sus sesiones, Otro, por ende no he podido... El que adelante. Y así ahora sí ya quedó claro. Ok, claro, que recuerden ustedes, a ver, yo le agradezco mucho, James y Elke, y estos conversatorios nos sirven para levantar dudas y expectativas que podemos tener del curso. Pero la línea, solamente para cerrar la idea, estamos en lo relacionado al RCP y algunos conocimientos básicos y técnicas básicas que nos pueden ayudar. Es correcto lo que dice James, y también es correcto ambas intervenciones, en realidad, el señor James, porque tenemos otras situaciones de emergencias que necesitan otro nivel de evaluación, ¿de acuerdo? Como si, por ejemplo, hay un traumatismo, si hay una fractura expuesta, si hay una hemorragia compleja, si es que hay un golpe súbito de cabeza, si es que es un accidente vehicular. La magnitud de las emergencias son múltiples. Pero yo quiero quedarme con la idea, y si me permite, James, quiero quedarme con la idea de este número que para mí también me resultó interesante y nuevo, en el que esta asociación médica nos dice que el 70% de los casos se dan en nuestros domicilios, en una residencia privada, a nivel de problemas cardiopulmonares, respiratorios. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos acostumbrados a ver una emergencia todos los días, ¿ok? En vivo y en directo como para poder brindar asistencia, pero el objetivo es tener los conocimientos básicos Profesor, para no poder se lo escucha asistir, bien. para poder asistir a una sí creo que persona se si debe es que necesita una de, ayuda. de la señora. Sí se escucha Ok, claro. ok, listo, listo. No nos vamos a, Todas las no nos clases se compliquemos escucharon claras. no nos compliquemos un poco por la señal. De hecho, Juana, si por ahí hay alguna duda, Juana, por favor, recuerda que estamos en los últimos minutos de la sesión. Esto lo puedes volver a escuchar porque me dicen que sí se escuchó bien. ¿Ok, Juana? Muy bien. Entonces, colegas, en general, público, para mí ha sido un gusto poder asistirlos, acompañarlos, contribuir con un granito de experiencia, con algunos apuntes, algunos tips, algunas aclaraciones, compartir con aportes de cada uno de ustedes. Y respecto al día de hoy, sería todo en torno a esta clase.